Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas, aquí con gran alegría y con mucho entusiasmo, les saludamos en esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros esta mañana y siempre en esta emisión que se transmite a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio, en todas partes estamos en los podcasts. También les quiero invitar a que bajen nuestra aplicación de Central FM. Ahí estamos, como siempre, puestos y dispuestos en audio y en video. Y clarísimo, por supuesto, a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y estamos listos aquí esta mañana para ofrecerles qué noche. Quiero ofrecerle una disculpa a mi equipo de redacción porque anoche, como decía aquella canción viejita de mi época, anoche no dormí, lo que hice fue llorar porque qué bárbaro, los diputados estuvieron hasta hace un ratito dándole duro a una reforma miscelánea, más bien fiscal, de la que ya le cuento. Empezamos, aquí un resumen. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El Pleno en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada la discusión del primer paquete económico referente a la miscelánea fiscal, ley de derechos y ley de ingresos del próximo año. Luego de 3 días de sesiones y 30 horas de debate en San Lázaro, se aprueba en lo particular y en lo general el dictamen de la miscelánea fiscal 2022 con 274 votos a favor, 220 en contra. Se turnó al Senado para su revisión. Tiene hasta el 31 de octubre para avalar el paquete de ingresos del próximo año. Morena y sus aliados concretaron el golpe a organizaciones de la sociedad civil cuando le limitan el monto que podrán deducir las personas físicas por donativos. Desecharon más de 20 reservas sobre el tema. La oposición espera que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, acceda a negociar y se pueda eliminar el artículo al respecto ante la negativa de Ignacio Mier, que está al frente de Morena en la Cámara de Diputados, que simplemente le dijo no a las organizaciones de la sociedad. El bloque mayoritario accedió a retirar las sanciones, nada más faltaba, en contra de jóvenes mayores de 18 años que deban de incorporarse al Registro Federal de Causantes, pero no les exime de que de todas maneras se registren. ¿Bajo qué obsesión? Bueno, bajo la obsesión del control, ¿no? Quieren controlar a la sociedad desde un principio. Finalmente, el Pleno de los Diputados aprueba con 265 votos a favor, 214 en contra, la ley de ingresos. La sesión maratónica, después de las más o menos 5:30 de la mañana, estaba dando sus trabajos por terminados. La Organización Internacional del Trabajo reprobó a México en el cumplimiento de sus compromisos de centrar en las personas sus políticas para la recuperación del empleo perdido por la pandemia por el COVID. Fernando Illanes Martínez, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional, explicó que si se pone a las personas en el centro de las decisiones, entonces también habría de ponerse a las empleadoras, a las personas que emplean, porque si no, pues no se tienen condiciones para incentivar las inversiones, para crear y para preservar fuentes de empleo, y entonces, ¿en dónde van a trabajar los trabajadores? Si no es en lugares en donde inviertan los inversores, ¿no? En el primer día del Foro Laboral Coparmex Nuevo León sobre desafíos de México que inauguró Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, en formato virtual, el dirigente de la OIT o uno de sus integrantes en el Consejo descalificó a México, pero no se atrevió a darle una calificación entre el 0 y el 10. La Junta Especial número 10 condenó al sindicato minero, o sea, a Napoleón Gómez Urrutia, a pagar $54 millones que fueron entregados a su líder, Napoleón Gómez Urrutia, el 3 de marzo del 2005. En un laudo emitido el 13 de octubre del 2021,
La Junta Especial advierte que se ordena la apertura del incidente de liquidación para conocer el total de la base trabajadora que resulte beneficiaria y establecer el monto que corresponde a los actores. Y con ello, pues el señor Napoleón Gómez Urrutia tendría, así en teoría, quién sabe si vaya a pasar, que devolverle, o más bien dicho, darle a los trabajadores el dinero que les robó cuando el incidente de pasta de conchos, con esta cantidad que era para la indemnización a los deudos de todas aquellas víctimas. Fíjense nomás lo que es el abuso, ¿no? Desde el exterior, México ya es visto como un país que tendrá 3 aeropuertos en una zona concentrados, desconectados, que enfrentará retos por temas de traslados entre un aeropuerto y otro y por construcción de infraestructura que puede no estar a tiempo en el momento en que el aeropuerto Felipe Ángeles empiece a funcionar. La firma australiana Center for Aviation y la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos, en documentos por separado, hablan de la complejidad que implica haber cancelado el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y haber dispersado esto en el Felipe Ángeles, en el Adolfo López Mateos y en el Benito Juárez, que entre los tres hay una incompatibilidad en los espacios aéreos. Aeromar negocia con fondos nacionales e internacionales para atraer inversión al tiempo que busca créditos bancarios para salir adelante. Esto lo dice Danilo Correa, director general de Aeromar. El proyecto geométrico de reforzamiento del tramo elevado de la línea 12 del metro, que colapsó el 3 de mayo, lleva un avance del 50%, según informa el secretario de Obras de la Ciudad de México, que es Jesús Esteva, que habla. En el caso del tramo subterráneo, el avance general de estudios es casi del 70%, las calas, como ya he mencionado, se concluyeron, los aforos en cárcamos y las pruebas de placa. Jesús Esteva dice que aún no comienzan las obras para reconstruir la infraestructura que se cayó, dejando el viaducto partido en dos a la altura de la estación Olivos. Al día de hoy está concluido el proyecto ejecutivo del tramo 0, que es el tramo colapsado, y se tiene prácticamente el 50% que esperamos entregar la próxima semana a la empresa Sixa, con quien ya estamos en coordinación y en seguimiento y establecimiento de los programas ya de ejecución de los trabajos. Grupo Carso de Carlos Slim, a través de su subsidiaria Carso Infraestructura y Construcción, se llama Sixa, celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio, es decir, ellos ponen la lana, con el gobierno de la Ciudad de México y con el sistema de transporte colectivo Metro para hacer la rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea 12, el que se cayó. Los trabajos, como les digo, estarán a cargo de esta empresa, ahí en la zona de Olivos Tezonco, y el refuerzo del tramo metálico elevado construido por Sixa y entregado al gobierno capitalino en el 2013. En otras palabras, lo que se cayó lo van a reparar, y aquí volvemos otra vez al tema de las culpabilidades, ¿no? O más bien dicho, de las responsabilidades. Y en ello, pues la pregunta es, ¿quién es el responsable de la tragedia en la línea 12? ¿El Grupo Carso? ¿Marcelo Ebrard? ¿Enrique Orcasitas? ¿Quién? Hay y debe de haber un responsable. La reforma eléctrica propuesta por el gobierno está completamente desvinculada al paquete económico 2022, ahí en donde no se menciona su impacto en los recursos estimados para el año entrante. Esto lo dice México Evalúa. ¿Por qué? Bueno, porque si es que la reforma eléctrica va como va, habrá una cadena de demandas que tendrán que derivar en liquidaciones. Aunque diga Manuel Bartlett lo contrario, tendrá que haber liquidaciones consecuentes producto de empresas que invirtieron en energías renovables y que no serán respetados los convenios por los que se llegó a la conclusión de que tendrían que invertir en otro tiempo, ¿no? Y ahí el Consejo Coordinador Empresarial actúa como, fíjense lo que dice Manuel Bartlett, el Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes compañías que no pagan ni a la Red Eléctrica Nacional ni a la Comisión Federal de Electricidad, y por lo mismo esto es un fraude, dice Manuel Bartlett Díaz, y arremete en contra del Consejo Coordinador Empresarial diciendo que dio un discurso vehemente en contra de él y una descalificación apocalíptica, e insistió en que las sociedades de autoabasto de energía representan un atraco a la Comisión Federal de Electricidad, que se beneficia de un sistema oligárquico.
Por escrito aclara que la Cuarta Transformación no polariza, no manipula ningún sector social y destaca que esta catilinaria, hubo una diatriba que hizo en su momento Marco Tulio Cicerón en contra de Catilina, un senador, y ahí se hablaba de la increpación, o sea, de la demanda, de la denuncia. Esta es la catilinaria de la que habla. Yo creo que Manuel estaba presente y por eso se sabe la palabrita, ¿no? Obedeció a que explicó con detenimiento el sistema eléctrico implantado por el expresidente Enrique Peña Nieto y sus asociados. El 11 de octubre, Manuel Bartlett dijo en conferencia de prensa que los productores independientes de energía, las sociedades de autoabasto y los certificados de energía limpia representan un atraco al país. Y dice, y por lo mismo no vamos a pagarle a estas empresas nada que tenga que ver con algún tipo de indemnización, porque lo que hacen FEMSA, Oxxo, Telcel, Chedraui, Walmart es absolutamente ilegal. Ya se metió entre las... Ahora sí, este discurso es radicalizado al máximo y Manuel Bartlett va a tener que quemarse como fusible, porque si no, todo esto se va a subir de tono y va a llegar hasta el presidente de la República y eso al presidente no le va a gustar. A ver si ya el presidente reconoce que Manuel Bartlett, dentro de su pandilla, pues es de los que más le perjudican. En caso que algún inversionista acuda a un arbitraje internacional bajo algún tratado comercial por la reforma eléctrica y se determine que el Estado mexicano deba de reparar los daños, los montos serán de miles de millones de dólares que serán cubiertos por los ciudadanos que pagan impuestos. Esto lo dice Gabriel Álvarez, presidente del Comité de Arbitraje de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio. Edmund Greiger, miembro de la Comisión de Energía, insistió en que en caso de aprobarse la reforma eléctrica en sus términos como están hoy, constituirá una afectación generalizada a la inversión y a la competitividad. Lo platicamos el día de ayer con Enrique de la Madrid y creo que Enrique tiene una posición muy clara. O sea, aquí se acaba con la libre competencia, con el libre mercado, se rompen todas las reglas y es una desgracia para el país. La Suprema Corte reiteró la suspensión por tiempo indefinido del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PANAUT. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos que dar ahí hasta los timbres de la factura que traemos desde que nacemos? Pues resulta que el argumento de la Suprema Corte es que no hay dinero para manejar este PANAUT, que por lo menos necesita para operar unos 1,000 millones de pesos, que además la cifra se me hace demasiado conservadora. Pero el hecho es que no se preocupen, no tendremos que registrar toda esta cantidad de datos que el gobierno está pidiendo por el lado del PANAUT, por el lado del SAT, por donde puede, para tratar de tener a toda la población amarrada. Trascendió que México y el Fondo Monetario Internacional discuten un plan para reducir en un 20% la línea de crédito de 63,000 millones de dólares cuando se renueve el próximo mes, después de la disminución de los riesgos económicos por la pandemia, por el COVID a nivel mundial. Con esto, la línea de crédito de México se reduce. Se hizo toda una cantidad de negociaciones hasta con Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y nuestra línea, y Banco de México, y nuestra línea de crédito va a ser menor. El índice nacional de precios al consumidor está que espanta, 0.52% en la primera quincena del mes de octubre. La inflación rebasa el 6%, al tiempo que se espera un alza en la tasa de referencia en noviembre, según estima en consenso una encuesta de Citibanamex por las expectativas. Es decir, la economía mexicana se va a poner más caliente, más difícil en función de la inflación. Andrés Manuel López Obrador dice que no cederá en el combate al fraude fiscal. Presumió el monto de recaudación al 18 de octubre de este año, que aumentó con respecto al año pasado, y lo dice de esta manera. No vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, al fraude fiscal, porque esto es lo que me produjo mucha alegría. De 3,143,000 millones recaudado el año pasado a 3,497,000. Estamos hablando como de 350,000 millones más
350,000 millones más. Por eso da 5.8 de incremento en términos reales. Nominales, según este dato, son como 11 o 12% de incremento. Es en términos nominales, no reales, pero en fin, el presidente no toma en cuenta la inflación, aunque diga en términos reales, que en términos reales quiere decir que es con inflación. Pero bueno, ¿para qué explicárselo otra vez, no? Lo hemos tratado de hacer en muchas ocasiones. Vamos a hacer una pausa, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este jueves 21 de octubre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La Fiscalía General de la República capturó en Querétaro a Luis Alejandro Beristain, exdirector de Finanzas y Administración de Interjet, por presunta defraudación fiscal por más de 11 millones de pesos en el año de 2020. Los documentos de prueba del caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, podrían comprometer a la seguridad nacional de los Estados Unidos, según dicen fiscales del Distrito Este de Nueva York. Solicitan una audiencia para que el juez del caso imponga normas para manejar la información, que ésta sea secreta, solamente ventilada en el propio juzgado por los problemas que la naturaleza de la información podría traer a la seguridad nacional de los Estados Unidos. García Luna, esto es muy sintomático, esto es muy, muy sintomático. García Luna, como ustedes saben, fue secretario de Seguridad Pública en tiempo del presidente Calderón. Está en este momento preso en una cárcel en Nueva York, y de ahí deriva toda una información que podría ser comprometedora para los Estados Unidos. Esta señal se me hace muy clara y muy clave. Rosario Robles, ex titular de Sedatu y de Sedol, se irá en la cárcel en su proceso por la estafa maestra, según decide el juez de control del Centro de Justicia del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Aunado a esto, Rosario tiene pendiente una orden de aprehensión más por el delito de delincuencia organizada. Mariana Moguel, la hija de Rosario, asegura que la decisión del juez es injusta y dice: una mujer inocente regresa a la cárcel. No es posible que un juez de distrito vuelva a sacar argumentos completamente alejados de toda proporción y de toda justicia. Recurriremos a todo lo que sea necesario, tanto legalmente como alzando nuestra voz, para que mi madre tenga el derecho que tiene por derecho de llevar su proceso en libertad. Esto no es solamente por Rosario Robles, sino por las miles de personas que hoy creían en el Poder Judicial y que creen en el Poder Judicial, que una vez vemos más elementos completamente desproporcionados y alejados de toda realidad que impidieron lo que se llama justicia. Rosario libre. Rosario libre es lo que dice su hija, Mariana Moguel, que dice: esto es absolutamente injusto, el que siga en la cárcel mi madre. ¿Se acuerdan ustedes de este indicador que les di la semana pasada de World Justice Project, que pone a México entre uno de los países más corruptos del mundo? Bueno, pues el presidente de México tiene otros datos. Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco. Ya eso se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos, también para ser honestos. Para ser honestos, no crean que es la verdad, nada más es la mía, ¿no? Es mi verdad. Dice el presidente, dice que la gente percibe que México es menos corrupto que antes. Fíjense nada más la noticia. Unos 90,000 uniformados están encargados de los proyectos del gobierno federal, como vigilar el reparto de gas,
distribuir enseres, poner vacunas, apoyar la atención emergente en COVID, hacer aeropuertos, perseguir migrantes, monitorear aduanas, cuidar traslado de fertilizantes, combatir el huachicol. O sea, en otras palabras, ya el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional, en total 209,000 elementos, están al servicio de un proceso de militarización en México. La movilización de fuerzas federales para la seguridad pública, piedra angular que tendría que ser de la estrategia de pacificación del gobierno, alcanza 75,000 efectivos en todo México que están en vigilancia y en patrullajes en 247 coordinaciones territoriales, que de ahí no vemos, francamente, muchos o buenos resultados. En los estados en donde hace unas semanas se renovaron gobiernos y alcaldías, el crimen organizado apunta hacia policías locales. San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, donde hubo cambio de gobierno del estado. En Guanajuato, donde asumieron nuevos alcaldes, grupos de la delincuencia atentan en contra de uniformados. Estas entidades concentran 18 de los 29 homicidios dolosos cometidos en el último mes en contra de elementos municipales, estatales o ministeriales, de acuerdo con un conteo que lleva esta organización que se llama Causa Común. Los homicidios dolosos en 17 de 50 municipios prioritarios registraron un aumento del 23% en septiembre, de acuerdo con un informe mensual presentado por Rosa Isela, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en México, y dice: se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyó en 8.4%. En 32 de estos municipios se registró una disminución en 27% en promedio, y en los 17 municipios restantes aún registraron un aumento promedio de 23%. Ahí hubo un aumento del 23%, a decir de doña Rosa Isela. La Fiscalía General de Guerrero detuvo en Tlapa a Rutilio Julián Moreno, suegro de Angélica, una menor de edad, a quien presuntamente de ella abusó este hombre sexualmente, y en represalia por haberlo denunciado la mandó encarcelar en la municipalidad de Dos Ríos, allá en Cochuapa, el Grande, en la región de la montaña. Rutilio le exigió a Angélica y a sus padres que le devolvieran los 120,000 pesos que les pagó para que se casara con su hijo, quien está trabajando en los Estados Unidos. Estos famosos usos y costumbres. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que integran Sí por México llamaron a los partidos de oposición a la unidad para enfrentar al mal gobierno de Morena y echarlo de Palacio Nacional con miras a las próximas elecciones. Gustavo de Hoyos, cofundador, dice que sí hay una alternativa para que se construya un país que garantice oportunidades de prosperidad, y lanza una luz de esperanza. No estamos condenados a regresar al pasado agravioso e injusto, ni mucho menos a tolerar un presente polarizante, excluyente y retrógrada. Gustavo de Hoyos, ahí estaba Claudio X González, ahí estaba Beatriz Pajés, había gente dentro de lo que es Sí por México que han hecho, verdaderamente creo que han hecho una labor bastante importante dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Morena y el Partido Verde irán en alianza para disputar el gobierno de Oaxaca para el año próximo. Y ahí, pues ahí dice Mario Delgado, que es el presidente nacional de Morena, que ya se ha puesto de acuerdo con el secretario de Elecciones del Verde, con Salomón Jara y con Susana Harp, para que salga de una encuesta quién sería el candidato del partido Morena Verde para el gobierno de Oaxaca. Restringir la entrada a viajeros por el tipo de vacuna con la que fueron vacunados por el COVID es discriminatorio, por lo que los países deberían de recibir a los turistas, según considera Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana para la Salud. Nosotros tenemos todo interés que todas las vacunas puedan cumplir con todos los requisitos, presentar los datos para la OMS y acelerar
sus procesos de precalificación. Sería importante los países revisarem bem e estabelecer acordos amplios que puedan facilitar los viajes, los negocios en todos los países del mundo. Desde siempre la OPS y la OMS han recomendado de manera muy clara que no se debería utilizar vacunas como una barrera para viajes. Ante Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos acreditado en México, los gobernadores de los estados del sureste de la República Mexicana hicieron un llamado para que se impulse el desarrollo en la zona. Laida Sansores dice, pues tenemos todo, y realmente sí, hay todo para progresar en el sureste, y lo dice así. Si hiciéramos una gran alianza con nuestros hermanos gobernadores, estos 7 estados de la República, no necesitaríamos nada del resto del país, así de fácil. Y esto porque aquí tenemos el hato ganadero más grande, aquí tenemos el agua, el petróleo, el gas, lo que quiera, en el turismo, la cultura, la generosidad de su gente. Entonces, creo que ya es hora que llegue la justicia. Ya es hora que llegue la justicia. Pues ya es hora que llegue la inversión y el trabajo y las buenas intenciones de todos los sectores para sacar adelante al sureste mexicano. Eso es lo que ya llegó la hora, ¿no? Cuitlahua García, que es el gobernador de Veracruz, dice, en trabajo de equipo podemos llegar a la solución de muchos de nuestros problemas, lo dijo así. Puesto que si el problema de migración ilegal tiene repercusiones en ambos lados, también la solución requiere de la participación bilateral de México, de nuestros estados y de los Estados Unidos de América. Fíjense que Marcelo Ebrard dio a conocer que hace algunos días Elon Musk se puso en contacto con él para decirle que le ayudara a reactivar a 127 empresas mexicanas que tenían algún tipo de relación con Tesla, para que Tesla tuviera los elementos para poder integrar sus vehículos. Dice, ese es el grado de integración que tenemos con los Estados Unidos. También dio a conocer sobre este entendimiento bicentenario, que es la sustitución de la iniciativa Mérida en el tema de la seguridad, y detalló que ambas partes ya tienen listo el primer plan anual que se va a presentar tan lejos como el 1 de diciembre. Prioridades de México: reducir drásticamente la disposición de armas en nuestro país y reducir el consumo de drogas. Y para el caso de Estados Unidos algo similar, reducir su consumo de drogas, reducir el potencial de violencia en las organizaciones criminales. Y también el gobierno federal dice que tiene el propósito de tratar de hacer que Estados Unidos invierta en el sureste mexicano unos 25,000 millones de dólares para lograr con esto el crecimiento de la zona. Pero, pues yo creo que para esto tendría que generarse un ambiente de confianza. Y la ley de la industria eléctrica no va a ayudar en nada para este objetivo de los 25,000 millones de dólares. En fin, yo creo que el gobierno mexicano tendrá que actuar con mucha más cautela. Autoridades norteamericanas detuvieron más de 1,700,000 migrantes en la frontera con México durante el año fiscal 2021, y estos son tiempos récord. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos aprobó la aplicación de refuerzos de vacunas para los que recibieron los fármacos de Johnson & Johnson y Moderna. Cualquier persona elegible para una dosis extra puede aplicarse una marca diferente de la que recibieron inicialmente, es decir, si fue vacunado con Moderna, a lo mejor puede ser vacunado con Johnson & Johnson o viceversa. No habría ningún problema. Los niños entre 5 y 11 años pronto podrían inmunizarse contra el COVID en consultorios médicos, farmacias e incluso en su propia escuela, a decir de la Casa Blanca cuando detalla planes para cuando se autorice la vacuna Pfizer para el sector el sector infantil de la sociedad norteamericana. Los casos de COVID subieron 7% en Europa en la última semana, la única región del mundo en donde se incrementó el número de casos presentados, según la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, hay
una incidencia mayor en Gran Bretaña, Rusia y Turquía, que han sido los países más afectados. Vladimir Putin, presidente de Rusia, decretó una semana no laborable para frenar el brutal ataque del COVID en Rusia, luego de reportar 1.028 decesos en las últimas 24 horas. El Tribunal Supremo de España aceptó extraditar a Hugo Carvajal, ex jefe de espionaje de Venezuela a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos de narcotráfico, después de que se le negara en España un asilo político. El gobierno de Paraguay convocó a Juan Manuel Nungaray, embajador de México ante ese país, tras la liberación de Rodrigo Granda, ex integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, argumentando que proporcionó todos los documentos que respaldan la orden de captura de este hombre. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución en la que demanda elecciones libres en Nicaragua y vuelve a exigir la liberación inmediata de los opositores detenidos, incluidos 7 aspirantes a la presidencia. Alerta sobre el deterioro de los derechos políticos en ese país, en donde, por cierto, México se abstiene de la idea de demandar justicia en una Nicaragua que se está viendo brutalmente polarizada e intimidada por el presidente Daniel Ortega Saavedra. Hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta, que tiene que ver con estas tronantes declaraciones del señor Manuel Bartlett Díaz. El Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes compañías que no pagan ni la red eléctrica ni a la Comisión Federal de Electricidad, lo que constituye un fraude y por lo tanto es ilegal, dice Manuel Bartlett, y con esto le declara la guerra a los empresarios. ¿Piensa usted que la Cuarta Transformación logrará someter al sector privado del país? Yo le agradezco que pase a nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones, en @PedroFerriz y en @CentralFM, en nuestros podcasts. Ahí estamos puestos y dispuestos para recibir de ustedes la información y sobre todo su opinión y su voto, porque es importante que participó. O sea, la democracia no es cuando se vota una vez cada 6 años. La democracia se ejerce todos los días y se ejerce con responsabilidades. Por eso que te invito a que en hashtag Opinión Central me mandes en 20, en 30 segundos tu opinión sobre el tema que tú quieras. Yo aquí lo pondré en este programa porque estoy seguro que la voz que tendrá que prevalecer hacia el futuro en todos los medios informativos será la voz de quien escucha los medios informativos. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este jueves 21 de octubre se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero decirles que el día de ayer Manuel Bartlett se vio verdaderamente desfigurado, ¿no? Porque habló de las grandes compañías que han invertido mucho dinero, mucho, en la cogeneración de energía eléctrica. Hubo en el pasado una convocatoria hecha en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, incluso promovida desde el presidente Felipe Calderón, en la que las grandes empresas, las grandes organizaciones, se coordinaron con el gobierno para cogenerar con la Comisión Federal de Electricidad y Energía Eléctrica. No tenía mucho problema este asunto. Es decir, para tus propias instalaciones, donde quiera que las tengas, genera la energía eléctrica equivalente a tu consumo, invierte en ello, suministra la energía de aquello para lo que invertiste, y esto pues te va a traer un costo cero. Costo cero, digamos, en función de la electricidad consumida paulatinamente, o sea, todos los meses. Más esto no quiere decir costo cero porque pues costo cero para nada. Pues, se le invirtió un dinero tremendamente grande para construir la infraestructura para producir ese tipo de energía. Y ahí hay empresas como
FEMSA, como Oxxo, como Bimbo, como Walmart, como grandes organizaciones de México, como Soriana, como organizaciones que han metido enormes capitales para generar energía solar y para generar energía eólica. Vemos en México que hay de estos generadores de energía eléctrica eólicos con la marca Bimbo, con la marca FEMSA, con la marca Oxxo, con la marca Walmart. Y así lo mismo con parques de paneles solares que generan energía. Y ante todo esto fueron acuerdos que no son cualquier cosa, son acuerdos multimillonarios. Lo que se concluía era que con la cogeneración de este tipo de energía, la Comisión Federal de Electricidad tendría más capacidad para darle servicio y energía eléctrica a la clientela, porque parte de la gran demanda ya sería resuelta por los grandes demandantes. O sea, era un acuerdo de ganar-ganar. Pero resulta que ahora el proceso se hace un tanto más complicado porque Manuel Bartlett dice, no pagan a la Comisión Federal de Electricidad por la luz, no pagan por la transmisión y por lo mismo esto es un fraude. Y van a tener que pagar. Es decir, lo que le está diciendo a estas empresas que ya invirtieron un dineral, que no son las únicas las que estoy mencionando, son algunas de las que estoy mencionando. Aparte del dineral que pagaron por la generación de energía eléctrica, ahora van a recibir el recibo de luz con el monto de aquello que han consumido, pero sin tomar en cuenta lo que han producido, ni lo que han invertido. Y entonces, pues por consecuencia, tendrá que venir de este tipo de empresas una demanda, porque estas empresas van a decir, oye, yo me puse de acuerdo contigo, gobierno. Un gobierno tiene continuidad, no es un gobierno de Peña Nieto y otro de López Obrador y otro de Calderón y otro de Fox. No, un gobierno es un gobierno. Es el gobierno de México. Y con el gobierno de México me puse de acuerdo para invertir en esto, para generar esto, para paliar con esto no solamente mi consumo, sino también para generar energías limpias, sostenibles, porque este tipo de empresas tienen políticas verdes que el señor Bartlett, por supuesto que sí le entiende, porque le entiende, pero no la reconoce. Ahora, con todo esto, dice el señor Manuel Bartlett que el Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas de los empresarios en el país, se pone a defender a este tipo de empresas, traicionando con esto a las intenciones de México. O sea, pone al Consejo Coordinador Empresarial de palero, de traidor e intimidante en función de los acuerdos alcanzados antes, pero Manuel Bartlett rompe con todo esto y dice, tronante, y si vienen demandas, de todas maneras no las vamos a pagar. Esto fuerza, confronta al sector privado con el sector público. Y va a venir, vamos a pensar que la ley de la industria eléctrica pase como está, va a venir, por supuesto, un choque de trenes así de frente entre el sector privado y el gobierno del presidente López Obrador. Aparte de que dentro de estas empresas, muchas son empresas extranjeras, como es el caso de Walmart, y muchas de estas empresas son empresas mixtas, que tienen capitales mexicanos y extranjeros, como es el caso de FEMSA, por ejemplo. No es el caso de Bimbo, pero es, en fin, si nos ponemos a ver asunto por asunto, pues hay muchas organizaciones que tienen este tipo de capitales mixtos. Vendrá un tiempo muy difícil de cara a lo que se piensa, más bien se teme que pueda ser la aprobación de la ley de la industria eléctrica para elevarla y modificar con esto a la Constitución. Se ve ahí la aplanadora, como lo estamos viendo con el paquete económico. Pero de todas maneras pienso que para México se vienen tiempos muy complejos, porque el gobierno de México
se está posicionando como el principal promotor de la desconfianza a nuestro país. Y les pongo un ejemplo. Hoy veo un tuit del señor Marcelo Ebrard que dice, está abrazando a Evo Morales. Le dice, Evo, el pueblo de México te recibe con este abrazo. Y le corrijo el tuit y le digo, no es el pueblo el que recibe a Evo Morales. Nosotros no recibimos a dictadores. El pueblo de México no recibe. Si acaso es el gobierno. Ese gobierno que hoy está confrontando con el sector privado, haciendo que la situación privado-público se convierta cada vez en más tirante. Ni en tiempo del presidente Echeverría vi una situación y una circunstancia como la que hoy estamos a punto de enfrentar. Vienen tiempos complejos para nuestro querido país. Más todavía. Regreso después de esta pausa. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hola, soy el profesor Roberto Carlos Domínguez Vázquez y quiero comentar sobre lo indignante que es escuchar al actual gobierno referirse a ilegalidades en cuestión de la ley eléctrica cuando en realidad no hay tal. Si alguien en ese país puso un sistema de generación eléctrica alterno, generalmente verde, ¿sí?, es porque o bien la red de Comisión Federal no le abastecía a sus necesidades o sencillamente por querer ahorrarse los costos de las altas tarifas, ¿sí?, o en su momento por ayudar, por contribuir al medio ambiente. Cualquiera de esas decisiones es totalmente válida y además en su momento la legislación lo permitió. ¿Cómo es posible que ahora se acuse de ilegal cuando alguien produce energía eléctrica, le quita carga al sistema de Comisión Federal, que está por demás decirlo, pero la Comisión Federal no es capaz de abastecer su propia red y de dar un servicio de calidad? Por eso, ¿sí?, hubo quienes tomaron la decisión de generar su propia energía eléctrica al amparo de la ley vigente. Entonces, ¿cuál ilegalidad? Que no intenten, que no sigan engañando al pueblo con mentiras. ¿Ven cómo es importante tu opinión? Fíjense lo que dice este hombre, lo que está diciendo es, pues, ¿cuál ilegalidad? ¿De qué estamos hablando? Era un acuerdo que aparte le quita peso al sistema eléctrico nacional que no tiene la capacidad para seguir adelante. Es tan importante tu opinión central que por lo mismo te invito a que lo sigamos haciendo. Quiero darle la bienvenida a Fernando Illanes Martínez. Él es abogado especialista en materia laboral, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Y Fernando, te saludo esta mañana y gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Pedro, mucho gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Pues después de la pandemia, durante y después de la pandemia, pues el reto para crear empleos y para sostener los existentes ha sido tremendo. Ahora, en todo ello, pues para que haya empleos, tiene que haber quien produzca y quien arme el entramaje para esos empleos. Es decir, hay que pensar en el empleador y en el empleado, que esa es la reflexión general de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se ha hecho en México o qué se ha dejado de hacer, Carlos? Fernando, que tal vez eso sea lo más importante, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, efectivamente, en la Organización Internacional del Trabajo, en la última conferencia, cada año se hace una conferencia, se hizo un llamado a la acción, ¿no? Justamente en el análisis de las memorias del director general, que es el evento más relevante de la conferencia, se tomó la determinación de, en lugar de abordar otro tema, hacer un plan de acción. Y en ese plan de acción, todos los Estados miembros, dentro de los cuales está incluido México, se establecieron varias directrices, políticas de apoyo macroeconómicas, fiscales, industriales, ofrecer incentivos a los empleadores. Venimos de una declaración del centenario que se hizo en 2019 de la OIT, en donde se determinó que había que poner en el centro de las decisiones a la persona. Y evidentemente, pues es como tú bien decías, la persona trabajadora, la persona empleadora. Sin este binomio no puede haber desarrollo ni empleo, ni se pueden cumplir con los cometidos de la Organización Internacional del Trabajo.
Me parece que en México hemos tenido unos fenómenos curiosos, porque por una parte, francamente, sí se recuperó ya el número de empleos formales que estaban registrados en el Seguro Social antes del inicio de la pandemia. Es decir, ya estamos prácticamente en los mismos números. Hay quien dice que estamos un poquito arriba, pero estamos en los números. Sin embargo, pues también se perdieron 750,000 personas con nombre y apellido que ya no están registradas en el Seguro Social. Entonces son otros los que entraron al mundo del trabajo formal. Y había algunas estadísticas de INEGI que se decía que se había perdido más de 1 millón de empresas. Francamente, México es de los países que menos apoyos fiscales, económicos, ha dado para el desarrollo del empleo durante toda la pandemia. Poquito menos del 2% del PIB, cuando ha habido países que han dado muchísimo más. Entonces, francamente es un fenómeno curioso, pero sí me parece que estamos a tiempo, Pedro, de empezar a desarrollar estas políticas de apoyo macroeconómicas, porque como tú bien mencionabas, sin desarrollo empresarial, sin condiciones propicias para la inversión, pues francamente no vamos a obtener más y mejores empleos, como es la meta de que tienen todos los países miembros de la OIT y de la mano con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hay un indicador que es se conoce como el ambiente para hacer negocios, y ahí no estamos muy bien, porque hay un país que se ha hecho un esfuerzo por desregularlo, pero está sobreregulado y en algunas ocasiones está acotado por dos situaciones: una por regulaciones mayores o otra por desconocimiento, o se hace a un lado acuerdos previos que incentivaron la inversión y que después se rompen, y que todo esto trae como resultado el que el ambiente para hacer negocios resulte complejo, adverso, difícil. En todo esto yo creo que tiene que haber un esfuerzo para la facilitación de este desempeño. De otra suerte, fíjate, nos viene detrás, Fernando, el influjo de muchos jóvenes que se van a incorporar al PEA, a la población económicamente activa, y no vamos a tener que ofrecerles en lo que estamos viendo cómo está creciendo la economía informal. Sí, traemos muchos problemas, le digo mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad el 70% de la ocupación que se ha recuperado en la región de las Américas, más o menos ha sido 70% a la informalidad y 30% a la formalidad, y es una cosa terrible. La verdad es que no estamos haciendo bien la tarea. El elemento de la seguridad jurídica es fundamental para establecer estas condiciones que permitan la inversión, y en México eso no lo estamos haciendo bien. Cambios de reglas del juego que pues se están debatiendo, como la reforma eléctrica, pero francamente pues dan muy mala imagen. Tenemos el problema de la seguridad, Pedro, que eso genera costos. Las empresas tienen muchas aseguradoras para asegurar las cargas que llevan los productos finales de un lugar a otro. Pues dicen, bueno, si llevas una patrulla atrás, sí te reduzco la prima de seguros. De otra manera, pues no te pone a asegurar la carga porque seguramente te van a robar en el camino. Y todas estas, ya hay una serie de condiciones, falta de conectividad, en fin, tenemos una serie de problemas, Pedro, que efectivamente afectan mucho la empleabilidad, la preparación de los jóvenes. No se ha hecho un cambio radical en la educación, en la formación continua que necesitamos para que estos jóvenes puedan ocupar los nuevos empleos. Deberíamos estar generando más de 1 millón de empleos al año. Y bueno, pues estamos ahorita apenas recuperando un número de trabajadores formales, pero que ha sido deficitario desde hace muchísimos años. No es un tema de esta administración, es un tema de administraciones de hace ya muchos años. Sí, por supuesto que tienes toda la razón, Fernando Yáñez Martínez. Que siga habiendo este tipo de análisis y de reflexiones. Se me hace fundamental para el crecimiento armónico de cualquier pueblo, no solamente hablo de México. Estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI tiene que haber otro tipo de actitudes, o bien pues que prevalezca la lógica y la sensatez. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin Fernando, duda, Pedro, hay que poner las cosas en la mesa, sacarlas de abajo del tapete y platicarlas. Digo, claro. Mira, hemos estado ocupados con 1000 cosas, se han venido reformas, el TEMEC, la subcontratación, hemos tenido muchísimos problemas, muchísimas tareas, pero nunca es tarde para retomar los temas, ponerlos en la mesa y abordarlos. Tenerlos abajo del tapete, francamente, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar y va a apestar en un ratito, ¿eh? Fernando Yáñez, te agradezco. Sé que traes una agenda muy cargada y que hayas tomado estos minutos para platicar con nuestro público. Te mando un abrazo con mucho cariño y gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pedro. Enhorabuena. Hasta luego. Gracias también para ti, Fernando Illanes Martínez, abogado especialista en materia laboral, miembro del Consejo de la Organización Internacional del Trabajo. Reprueba a México en lo que México está haciendo para sacar adelante el contexto de la generación de empleos en el país. Hacemos un corte, regreso a Adriana Braniff. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Parece que hay un fantasma que no se va, ¿verdad? No se va, y que este fantasma pues lo vamos a estar viendo. Ahorita vamos a explicar por qué. Fíjate que con la novedad que Donald Trump va a lanzar una nueva plataforma social, una nueva red social llamada Truth Social, que si lo traducimos sería verdad social. Vamos a poner la fotografía. Ayer lanza un comunicado de prensa que es que anuncia básicamente de este grupo que se llama Grupo Trump Media Technology. Es pues algo así como un medio de comunicación, algo que siempre había amasado, y esto tiene, además de este grupo, tiene una aplicación que va a ser lanzada, y ahí vamos a poner, me metí yo a la página, solito te metes y te sale esta aplicación, que ahorita todavía no la puedes bajar, que se llama Truth Social. Y ahí dice en las letritas, bueno, ahorita es como invitación, si ahorita te metes ahí, es como nada más para invitación. Por invitación mandas un mensaje, te la mandan, y a mediados de noviembre va a estar funcionando, pero abierta para todo el público a nivel nacional. Va a ser, fíjate la fecha, qué conveniente. La fecha es 2022. 2022 sale esta aplicación, y 2022 pues es las intermedias, ¿no? Entonces justamente sale a tiempo. Este es el comunicado de prensa, esa es la aplicación. Y bueno, ¿por qué estar hablando de esto, Pedro? Sabemos que Donald Trump fue expulsado de casi todas las redes sociales, si no decir todas. Él, si quiere hacer una cuenta en Twitter, no puede. Él, si quiere hacer una cuenta en Facebook, no puede. Y todo esto pues fue a raíz de ese evento, la gota que derrama el vaso, fue la insurrección del 6 de enero, cuando incita a toda la gente que vaya y tome el Capitolio. Y es cuando dijeron, le quitamos todas las redes sociales. Ya trató una vez de hacer su propia red social, no funcionó, la quitó. Definitivamente fue un fracaso, pero lo va a volver a intentar otra vez con esta que se llama Truth Social, y además de esta red social, pues también tiene planeado lanzar esto que te digo, que es como un canal, Pedro, un canal que se va a llamar Trump Media and Technology. Se está asociando con un grupo importante que de hecho está hasta en la bolsa, cotiza en bolsa, hicieron como un acuerdo y va a lanzar esto. Van a hacer, fíjate, videos, programación de entretenimiento, noticias y podcast. O sea, nos va a hacer la competencia. En otras palabras. Básicamente es lo que hace un medio digital, como lo que hacemos nosotros, ¿no? Y aquí viene la reflexión, Pedro. Esa es la noticia y aquí viene la reflexión. Una de las preguntas dentro del periodismo político hoy es ¿qué hacer con Donald Trump? ¿Hablar o no hablar de él? ¿Cómo cubrir a el presidente pues en su versión del 2021 como expresidente que sigue tratando de salir al aire, ¿no? ¿Cubrir o no cubrir los rallies que ya empezó a hacer con miras a una campaña no oficial? Porque pues no sabemos si es el candidato, pero ya empezó a hacer campaña el presidente, hace sus rallies aquí y allá con miras al 2024. ¿Es noticia lo que dice Donald Trump? Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y hay muchas opiniones encontradas. Están los que piensan que no vale la pena darle oxígeno a sus rallies que comienza a hacer porque dicen que pues puras mentiras, sigue diciendo la retórica de que no perdió las elecciones, etcétera, etcétera. Pero también está el otro lado que piensa que lo que Donald Trump diga tiene valor periodístico por el hecho de que es pues el líder del Partido Republicano, así básicamente lo es, y posible candidato a la presidencia. Y hay otro asunto que pensar. Cubrirlo sería ayudarlo a darle la vuelta a su expulsión de Twitter, porque estás tuiteando lo que Donald Trump dice. Eso es lo que piensa alguien que quiere cubrir a Donald Trump o que quiere escribir sobre Donald Trump. Sí. Todas las posturas, Pedro, pues tienen su parte de razón, ¿no? Todas. Trump sigue, ¿por qué? Porque Trump sigue siendo la figura política importante del Partido Republicano, un partido que tiene 50 escaños en el Senado, un partido que es muy probable que en el 2022 recupere, y es una posibilidad, la Cámara de Representantes, que se la quite el Partido Demócrata, y un personaje que posiblemente sea candidato a la presidencia para el 2024. Pues sí, estamos hablando de el único personaje que ha habido algunos que han tratado de destacar, tal vez sea demasiado prematuro, pero han tratado de
ponerse en el lugar que tenía Trump ocupando dentro de lo que era el espacio político del Partido Republicano, pero realmente, aparte de él, no ha habido nadie que pueda usar sus zapatos, vamos a ponerlo así, por polémico, por confrontacionista, por provocador, por lo que tú quieras. El hecho es que eso pega en el mundo de las redes sociales, eso pega en el mundo del media, y pues el hombre realmente, lo dijo una vez su hija, dice, Donald Trump no se hizo a la política de Washington, sino que Washington se hizo a la política de Donald Trump. Y eso parece que sigue siendo una pauta, por más que se le haga. Vamos a tener que seguirlo, Pedro. La plataforma del Partido Republicano fue lo que decía Donald Trump, y a pesar de la insurrección del 6 de enero, pues los republicanos lo siguen todavía, así es que pues ahí está la nueva plataforma y vamos a tener que estar en ese problema. Vamos. ¿Hablar o no hablar? ¿Hablar o no hablar de él? Sí, porque es lo mismo que con López Obrador, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de hablar de López Obrador o hablamos de él? Bueno, pues evidentemente que los que narramos lo que pasa, pues tenemos que narrar lo que pasa, tan sencillo como eso. Pues sí. Gracias, querida Adriana. Gracias, Pedro. Gracias. Vamos a hacer un corte y regreso aquí con La Hora Central. Resumen de noticias en La Hora Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando. En sesión maratónica, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba con 265 votos a favor, 214 en contra, la ley de ingresos para el año que viene. Después de 30 horas de debate, el Pleno en la Cámara avaló el dictamen de la miscelánea fiscal 2022. La Organización Internacional del Trabajo reprueba a México en la recuperación del empleo perdido por el COVID. Exige incentivar inversiones, crear y preservar trabajos. Acabamos de escuchar a uno de sus representantes hablando aquí con nosotros para ustedes. Después de 15 años de litigio, la Junta Especial número 10 condenó al sindicato minero al pago de $54 millones que fueron entregados a su líder, Napoleón Gómez Urrutia, el 3 de marzo del 2005, y se los clavó. La firma australiana Center for Aviation y la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos manifiestan su inconformidad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la ausencia del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque dice que quedan 3 aeropuertos desvinculados y va a ser un reto comunicarlos por tierra porque todavía no hay ni siquiera la infraestructura para ello. Aeromar negocia con fondos nacionales e internacionales atraer la inversión. El proyecto geométrico de reforzamiento del tramo elevado de la línea 12 del metro, que colapsó el 3 de mayo, lleva ya un avance del 50%, según dice la Secretaría de Obras Públicas de la capital de la República Mexicana. Grupo Carso, a través de Sixa, una de sus empresas, celebró un convenio de colaboración reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el metro en la rehabilitación y el reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea dorada, lo que provocó la tragedia. El Consejo Coordinador Empresarial defiende el fraude de las grandes compañías que no pagan a la red eléctrica ni a la Comisión Federal de Electricidad. Truena Manuel Bartlett y dice, y estas personas no solamente serán desconocidas, sino que no les vamos a pagar nada de lo que reclamen luego de haber invertido en campos eólicos y en campos solares. Quienes pagan impuestos cubrirán los millones de dólares por arbitrajes internacionales con la reforma eléctrica, sentencia la Cámara Internacional de Comercio Mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera la suspensión por tiempo indefinido de este registro, que todos tendríamos que haber comparecido ante él si tenemos un teléfono, un número celular generado en México. México y el Fondo Monetario Internacional discuten reducir el 20% de la línea de crédito que tenemos hoy del fondo por $63 mil millones. Será reducida a finales de mes, más o menos son unos 50 mil. El índice nacional de precios al consumidor aumentaría 0.52% en la primera quincena de octubre y la inflación anual ya anda arriba del 6%, 6.1%, estima Citibanamex. Andrés Manuel López Obrador dice que no cederá al combate al fraude fiscal. La Fiscalía General de la República capturó a Luis Alejandro Beristain, exdirector de finanzas de Interjet, por presunta defraudación fiscal por 11 millones de pesos. Una mujer inocente regresa a prisión. La decisión es injusta, pido piso parejo. Así reacciona la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, ante la determinación de un juez que la pone otra vez en la cárcel. Hacemos un corte. Regreso con más noticias.
Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con lo que queda de Roberto José Pacheco, porque ayer se la pasó muy al pendiente de todo lo que ha venido sucediendo en el recinto legislativo. Te saludo esta mañana, mi querido desvelado amigo. Mi estimado Ferriz de Con, igualmente te saludo con mucho gusto. Fueron 3 días, porque hay que recordar que se puso en marcha el reloj parlamentario, aquel que puso de moda, si mal no recuerdo, Beatriz Paredes Rangel cuando era presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ella puso el reloj parlamentario, y es que la sesión de este lunes, 18 de octubre, terminó el día de hoy, porque tenían como fecha límite el 20, pero lo hicieron hasta el 21 en la madrugada, aprobar el paquete económico en lo que se refiere ley de ingresos y miscelánea, ley de derechos. En fin, Pedro, te comento que la sesión se reanudó en la tarde de ayer, así nos quedamos en este espacio, luego de un receso de casi 10 horas. Y como se dice, después de la tormenta llega la calma, luego de la trifulca que protagonizaron panistas y morenistas en la parte baja de la tribuna parlamentaria, con un saldo de 0 heridos. La mayoría de Morena y aliados emulando al PRI, Pedro, en sus tiempos mozos, cuando actuaban como mayoría mecánica, es decir, desechando una a una las propuestas de la oposición. Bueno, ni las mascotas se salvaron. Escuchemos lo que dice la diputada panista Karina Romero. Muchas familias mexicanas, aunque quisieran, no cuentan con la solvencia económica para el cuidado y la alimentación adecuada de sus mascotas. Esto en gran parte se debe a que actualmente los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies no están exentos del pago del IVA. Bueno, y en lo que estaba la discusión de la miscelánea fiscal, la panista Mariana Gómez del Campo, desde la tribuna legislativa, calificaba como terrorismo fiscal la obligación que tendrán los jóvenes a partir de enero para registrar su RFC ante el SAT. Escuchamos a la diputada. Y ahora también terrorismo fiscal contra nuestros jóvenes. Definitivamente los jóvenes en este gobierno no son prioridad. Les quitaron fideicomisos que tenían que ver con la ciencia, con la tecnología, con el cine, con el deporte. Disminuyeron incluso becas del CONACYT. Bueno, Pedro, y ante el cúmulo de críticas, la mayoría de Morena rectifica y modifica el dictamen de la Comisión de Hacienda para que los jóvenes no sean multados mientras no tengan actividad económica, pero sí tendrán que registrar su registro federal de contribuyentes ante las autoridades hacendarias. Las multas iban a ir, Pedro, de 3,800 a 11,600 pesos. Bueno, menos mal, no serán multados la juventud mexicana que tenga 18 años y que, bueno, se inscriban o no se inscriban, pero a final de cuentas se tienen que inscribir, pero no tendrán obligación económica, entonces no podrán ser multados. Y ya entrada la madrugada, Pedro, pues se aprobó la ley de derechos con aumentos para quienes tramiten pasaportes y para también el ingreso a museos y zonas arqueológicas. Y los contadores públicos inscritos no deberán encubrir actividades ilícitas de sus clientes, pero tampoco, obvio, deberán investigar en caso de algún ilícito de sus clientes, ya que esta es responsabilidad del Ministerio Público. El Senado, Pedro, tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la primera parte del paquete fiscal y la ley de ingresos, que fue aprobado esta madrugada, como te comento, al filo de las 5:30 de la mañana. Así pues, se concluye una parte importante del paquete económico para el próximo año y los senadores tendrán la palabra. No creo que le vayan a corregir la plana a la Cámara de Diputados en este sentido, pero bueno, y ahora se abocarán los diputados en la discusión y aprobación hasta el 15 de noviembre, que tiene como fecha, del presupuesto de egresos. Pedro, así las cosas, y pues estaremos pendientes de lo que ocurra en San Lázaro y en el Senado.
Muy bien, estaremos muy al pendiente de todo esto, que ha sido una labor de muchas horas de discusión, de un proceso que ya les veníamos avisando de tiempo atrás, que vendría una miscelánea fiscal inconveniente, este golpe a los jóvenes por el registro, que se me hace totalmente inútil, y el propio de las organizaciones de la sociedad civil. A mí son dos cosas que verdaderamente no puedo entender. Roberto José Pacheco, como siempre, gracias por tu reporte y por todo tu esfuerzo para llevarnos toda esta información en tiempo y forma y puntualmente. Gracias, querido amigo. Buenos días. Vámonos a una pausa y regreso con Pedro Ferriz Híjar, que ya está listo y que se le cuecen las habas por estar contigo. Regreso con él. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz Híjar con ustedes. Ingeniero, esta mañana. ¿Cómo le va? En el horizonte. Si vede. El viernes. Sí, ¿verdad? Ahí nada más está. A mí se me hace que no. A mí se me hace que eso es fake news. Es fake news. Es fake news. Oye, ayer hablábamos, rápidamente antes de entrar al tema, hablábamos del asunto de los videojuegos, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de pues todo cómo utilizan los videojuegos violentos para después atraer a jóvenes y hacerlos narcotraficantes y sicarios y demás, y se le olvidó hablar de las narcoseries, ¿no? De estas narcoseries de las cuales pues el mismo presidente le ha dado 150 millones de pesos a su cuate Pigmenio Ibarra para que haga narcoseries. Produciendo narcoseries, pero espérate, ahí no se acaba el chiste. Ahora estuvo Marcelo Ebrard en la Expo Dubai, en donde dice que México buscará limpiar la imagen promovida por las narcoseries. Entonces, ¿por qué le dimos 150 millones de pesos a Argos? A Argos Comunicaciones, esta empresa de Pigmenio Ibarra. Porque es el ideólogo. Vive de hacer narcoseries. Es más, le dimos, y hablo en términos de todos, porque el dinero es de los mexicanos, 150 millones de pesos a Pigmenio Ibarra, con la firma de un contrato que tiene Pigmenio Ibarra con una empresa norteamericana para vender la narcoserie. Entonces, este contrato fue el aval para poderle dar a Pigmenio Ibarra el préstamo que se le da por parte del gobierno mexicano en la producción de una narcoserie, que lo que hace es pues poner a los narcotraficantes como ya viste al Señor de los Cielos, o sea, guapetón, pues, triunfador, de pedote, pues la imagen esta que tenemos del narcotraficante, aspiracionista, de éxito, ¿no? El Señor de los Cielos es guapo, trae a todas, pues es verdaderamente... Hasta el cuate que hizo lo del Señor de los Cielos se la creyó, ¿verdad? Sí, pues es lo que le pasó. Un día me tocó verlo en el aeropuerto y se los juro que se sentía Amado Carrillo. Hace poquito lo agarraron, bueno, no lo agarraron, pero estaba en Tijuana y pues estaba drogado y se sentía el Señor de los Cielos y sentía que lo iba a... Aquí yo... Sí, no, fue todo un... Sí, luego se encarnan esos personajes. Pues lo mismo le pasó aquí del Castillo con el asunto de la Reina del Sur. Sí. Entonces, pero bueno, el punto está en que por un lado viene el doble discurso de la Cuarta Transformación, ¿no? Por un lado dicen esto y por el otro lado pues, hacen todo lo contrario. Y ese mismo es el caso que quiero sacar a colación el día de hoy con el caso de Rosario Robles Berlanga. Entonces, aquí no vamos a venir a discutir si Rosario Robles es culpable o es inocente, porque está por verse. Si me lo preguntan a mí y me llegan, bueno, yo creo que Rosario Robles tendrá un índice de culpabilidad. Se dio la buena vida en la Sedesol, se dio la buena vida. Rosario, bueno, los que la conocimos de cerca sabemos que Rosario Robles durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que ver en mucho de lo que... No te preocupes, Rosario, ¿no? Pero Rosario Robles hoy por hoy está en la cárcel y me queda claro que no es un tema de culpabilidad o inocencia. No hay todavía una sentencia, después de todos estos años, probatoria, en donde Rosario Robles sea culpable. Eso es lo está que fuera, es. Sí. El delito por el cual se le acusa a Rosario Robles es un delito en el cual en el Código Penal de México no merece prisión oficiosa, ni preventiva. No la merece. Sin embargo, se la dan. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Y Rosario Robles ahora sale a decir, a ver, espérame, yo no quiero salirme al Hunan, yo no tengo ganas, les estoy pidiendo prisión domiciliaria, cosa que dentro del marco de la ley y de la permisividad que tiene la ley mexicana, en el caso de Rosario Robles, si no fuera Rosario Robles, estaría fuera. Entonces es aquí en donde tenemos que ver que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene a Rosario Robles en la cárcel no por un término de culpabilidad o inocencia, sino por un asunto de una vendetta personal que tiene en contra de Rosario Robles. ¿Quién es Rosario Robles para el presidente? Rosario Robles es una figura importante para el presidente de la República. Cuando estuvo como jefe de gobierno en el Distrito Federal, Rosario Robles fue una pieza importantísima, al igual que lo fue otro personaje que sí está dentro de su gabinete, que es Alejandro Encinas. Rosario Robles antecedió al presidente López Obrador como jefa de gobierno. Sí, señor. Primero estuvo Rosario, después estuvo en la que le da el pase. Y sobre todo una cosa, ¿quién era jefe de Alejandro Gertz Manero? Rosario Robles. Cuando Rosario Robles era jefe de gobierno del Distrito Federal, el secretario de Seguridad del Distrito Federal era Alejandro Gertz Manero. Y sabemos perfectamente bien que Alejandro Gertz Manero es un hombre de vendetas, lo hemos visto no solamente en el caso de Rosario, sino en el caso de la muerte de su hermano y todo lo que está sucediendo con este caso de la que era su esposa o concubina y que acaba la hija en la cárcel. Concubina después de 30 años de vivir con él. Ya no es concubina. Pero bueno, sino que le pregunten a Bartlett, ¿no? No le preguntan a Bartlett. Sabemos también que en algún momento Alejandro Gertz Manero se le acercó a Rosario Robles y le dijo, Rosario, éntrale al criterio de oportunidad, conviértete en testigo protegido y echa de cabeza a tus jefes, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Y Rosario Robles dijo, yo no tengo por qué echar de cabeza a nadie porque no tengo nada que decirle al gobierno federal. Entonces no se adquiere, no agarra el criterio de oportunidad. Y ratifica la cárcel. Ratifican la cárcel. ¿Por qué? Porque Rosario Robles no quiso cooperar y me recuerda a la frase esta de cooperas o cuello, ¿no? Entonces, ¿qué le están dando a Rosario Robles? Cuello. ¿Por qué? Porque la señora sigue en la cárcel y va a seguir en la cárcel. Rosario es el Elvester Gordillo de Andrés Manuel López. ¿Sabes por qué está en la cárcel? Porque participó en un gobierno priista cuando López Obrador estaba construyendo la imagen de Morena y se sintió traicionado por ella. Claro, es ahí en donde viene lo que te digo. ¿Qué es Rosario Robles para el presidente? Es una traidora. Es una traidora para Andrés, es una traidora de Andrés Manuel López Obrador. Rosario Robles es de los discípulos de Andrés Manuel López Obrador, es la Judas. Para Andrés. Entonces, claro, para Andrés Manuel es la Judas, porque ella fue la que lo traicionó, trabajó con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto le dio un gran cobijo a Rosario Robles por la importancia que tenía Rosario Robles en su comunicación con las izquierdas. Claro. Rosario era ese eslabón que necesitaba Enrique Peña Nieto para echar a andar muchas de las cosas que hizo y sobre todo mantener un control importante en el Distrito Federal, en donde Rosario Robles tenía una comunicación importantísima. Entonces era un eslabón que la Cuarta Transformación lo ve como traicionero y la señora está en la cárcel. Así lo decía hoy el presidente, que aparte de todo dice que él pues no es un hombre de venganzas, cuando le preguntaron sobre el caso de Rosario Robles. Es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende. Y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad. Así lo dice el presidente. Sí, por parte de la autoridad no es justamente lo que hace, ¿no? Es exactamente lo que está haciendo. Ahora, también le preguntan al presidente sobre el caso de Emilio Lozoya, pues todo esto viene de la mano. ¿Por qué Emilio Lozoya? Está en el Hunan y la otra está en el reclusorio sur. Y la otra está en la cárcel. Aquí viene parte esencial de la justicia. Entonces, el presidente dice que él no habla porque le preguntaron, oiga, ¿habló con Alejandro Gertz Manero acerca del caso? No. Yo no hablo con Alejandro Gertz Manero y le tengo profunda confianza. Y ahora más desde aquí le decimos al presidente, usted ha de pensar que nosotros somos idiotas. Porque si algo sabemos, ingeniero, es que en el momento en el que salieron las fotos del Hunan, el Jesús
Ramírez Cuevas, personajito, le habló al presidente y le dijo, ¿qué crees que pasó? Pues se publicaron estas fotos. Y así como colgaron el teléfono, el presidente le habló a Alejandro Gertz Manero y le dijo, te quiero ver en mi oficina ASAP, as soon as possible. Te me vienes ahorita para acá. Y se reúne con Alejandro Gertz Manero en Palacio Nacional. No lo estoy diciendo yo. La prensa lo vio entrar. Alejandro Gertz Manero va a Palacio Nacional, recibe una reprimenda del presidente de la República que, a decir de testigos presenciales, que por cierto lo publica Raimundo Rivapalacio, salió Alejandro Gertz Manero que le salía espuma de la boca, del coraje, de la regañiza, que de idiota no lo bajó Andrés Manuel López Obrador, porque tiene su carácter, ¿eh? Entonces, ya hemos visto varias reprimendas del presidente contra Hugo López-Gatell, y ahora le tocó a Alejandro Gertz Manero, que inclusive fue tan fuerte la madrina que le acomodó a Alejandro Gertz Manero, que se está pensando en un sustituto. Y es por eso podría ser Santiago Nieto. Te dije, aguántame el nombre de Santiago Nieto. Entonces, cuando veamos, no va a ser ahorita, porque entonces sería evidente que el presidente se está contradiciendo, pero dale unos mesecitos y vas a ver dos cosas. El caso de Emilio Lozoya no se va a resolver. Rosario Robles va a seguir en la cárcel y va a haber un enroque en la Fiscalía General de la República. Se lo veremos. Y va a ser el cambio de Alejandro Gertz Manero, producto de este tema de Rosario Robles y producto del tema de Emilio Lozoya Austin. Pues ahí está. Yo creo que más claro ni echándole agua, ¿no? Lo que pasa es que da mucho coraje que en la presidencia de la República pues creen que nosotros somos tontos y que no nos damos cuenta de lo que en realidad está pasando. El presidente tiene que saberlo. Dentro de su grupo cercano, dentro de su núcleo, hay mucha gente que ya no está de acuerdo con él. Pues querido hijo, así están las cosas y ya lo veremos. Yo creo que lo que dices tú es un pronóstico bastante realizable. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Oigan, yo nunca había visto al Vaticano haciendo una serie, un video editado con mensajes en torno a lo que es el esfuerzo que hay que hacer para salir de la tercera ola del COVID. Y vean ustedes lo que me manda el arzobispado en México, el arzobispo primado de México. Véanlo. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Del norte al sur de América, apoiamos a vacinação para todos. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Actuemos responsablemente como miembros de una sola familia, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Fíjense, ahí está un llamado Urbi et Orbi, porque están hablando obispos de América con el Papa y todos están diciendo, oigan, hay que apoyar, hay que salir de esta. Y se ve aquí, miren, cuando el Vaticano toca un tema es porque se está mostrando la gravedad de las cosas. Regreso luego de este corte. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. De aquí con todo entusiasmo estoy con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics para hacerles una invitación muy cariñosa y muy cordial en este mes de diciembre. ¿Cómo vamos ahí? Vamos muy bien, muy entusiasmados, muy buen día, Pedro. Fíjate que he estado las últimas semanas hablando con mucha gente que están distribuidas por todo el país. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Mérida, mucha gente de Puebla. Hablando de Mérida, tuve una plática con una persona antier que viene al foro de diciembre, que estaba muy entusiasmada, que te mandaba un gran abrazo y quiero aprovechar para saludarlo y felicitarlo, que hoy es su cumpleaños, de Jorge Carlos Alonso, que es una persona con la que hablamos. Jorge Carlos, que en alguna... el otro día que platiqué con él, que tú me lo llevaste, me hablaba de que hace unos 15, 20 años hubo una conferencia en Mérida en donde yo establecí un diálogo con el público y era con sus hijos,
Que están chiquitos, unos gemelos. Sí, unos gemelitos a quienes de aquí saludo con mucho cariño. Y cómo es importante el contacto físico cuando vas. Digo, yo entiendo que el Zoom y que la tecnología, pero el contacto físico en las conferencias yo creo que es algo muy importante. Insustituible. Y la gente está muy entusiasmada de poder estar en una sesión en la que va a ser educada por expertos. Son sesiones informativas en las que traemos a grandes personajes el día 2 y 3 de diciembre, personajes de negocios internacionales, tanto en Estados Unidos, en España, en Canadá. Y puntualmente hoy vamos a hablar de Canadá. Tenemos a nuestro asesor de negocios internacional, aliado y anunciante de Central FM, a Jaime Castanedo, que nos va a platicar de lo que está pasando por España y de lo que está pasando con el mercado mexicano. Muy bien. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas ¿Cómo gracias, estás, Jaime? Pedro y Enrique, qué gusto volver a saludarlos desde Madrid, a ustedes y a su audiencia. Estamos muy contentos porque cada vez tenemos más clientes a través de Central Dynamic que confían en nuestros servicios para que les guiemos a realizar inversiones aquí en España, tanto en el sector inmobiliario como en el sector productivo o empresarial. Nosotros, como saben, les damos un servicio completo desde la prospección de la oportunidad de inversión, la apertura de la cuenta bancaria, el financiamiento si es necesario, si requieren la constitución de una sociedad, realizamos todos los trámites legales necesarios y por supuesto también les gestionamos la obtención de los permisos de residencia. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, en España se puede lograr una residencia legal a través de la realización de una inversión inmobiliaria con un monto mínimo de 500,000 euros. Esta residencia les permite tener al inversor y a la célula familiar, es decir, padres e hijos, todos los mismos derechos de un ciudadano de la Unión Europea. Fíjate que esta mañana estaba hablando con un empresario español que se llama Ramón, al que estimo muchísimo por su gran calidad humana, que produce un aceite de oliva extraordinario que vende en todo el mundo y que, entre paréntesis, les enviaré un par de botellas para que prueben. Y Ramón me hacía la reflexión sobre las oportunidades que se están generando en España en torno a los fondos que vienen de la Unión Europea, que se conocen como los fondos de Next Generation. España va a recibir cerca de 140,000 millones de euros que se van a repartir entre las empresas españolas que lo soliciten, de los cuales el 50%, es decir, 70,000 millones, llegarán como subvenciones a fondo perdido, no reembolsables, y el otro 50%, otros 70,000 millones, como préstamos y créditos para realizar inversiones en tecnología y sobre todo en gestión sostenible. Estos fondos van a generar un crecimiento económico y oportunidades muy interesantes para las empresas que estén instaladas en España. Nosotros contamos con excelentes relaciones con el sistema financiero y podemos ayudarles para la solicitud de estos recursos. De esto y de las oportunidades que vislumbramos, queremos hablarles con más detalle y personalmente en el foro que estamos organizando durante el 2 y el 3 de diciembre en Woodland, Texas, que por cierto mi querido amigo Enrique está gestionando perfecto la coordinación de esto. Estamos buscando que nos acompañen autoridades e instituciones españolas para que escuchen de primera mano los asistentes las oportunidades y apoyos a los que se pueden obtener bajo un marco legal sólido y que funciona. Sabes que me gusta compartir siempre ejemplos y casos reales. Quiero avanzarte muy brevemente que a través de Central Dynamic estamos iniciando la colaboración con una empresa fintech de servicios financieros basados en tecnología para implementar su operación aquí en España. Es una operación preciosa. Y quiero dejar claro que tenemos la capacidad y flexibilidad de atender a clientes de todos los tamaños, desde el cliente que quiere realizar un resguardo de su patrimonio personal hasta quien desea realizar un proyecto empresarial. Contamos con 22 años de experiencia ofreciendo servicios, brindando infraestructura legal, fiscal, contable y financiera, y por supuesto gestionando servicios migratorios. Damos un servicio llave en mano y personalizado. Nosotros les atendemos personalmente, les ayudamos a identificar y concretar sus inversiones. Queremos invitar a la audiencia que nos contacte a través del link de Central Dynamics, en donde estaremos encantados de atenderles personalmente y por supuesto que no dejen de apuntarse al foro de inversiones que vamos a tener el 2 y 3 de diciembre en Woodland, Texas, porque va a ser muy interesante. Por supuesto que sí, Jaime, qué bien puesto lo has hecho y estamos viendo en España a un país que está empezando a tomar el ritmo después de la pandemia, que para nosotros, mexicanos, es una puerta de entrada a Europa y es un horizonte diverso, pero no desconocido.
diverso pero no desconocido. Y eso es importante cuando te encuentras gente como Jaime, que llega y es tu embajador, es tu asesor, es tu conductor que te lleva y que te dice aquí no, aquí sí, aquí no, y esto creo que es bien visto, tiene que ser bien visto por muchas familias y muchas empresas mexicanas. Jaime, tendré el gusto de darte un abrazo en esos días aquí en Houston, en los Estados Unidos, y te mando todo mi cariño. Igualmente, el gusto será mío. Un fuerte abrazo. Gracias, querido amigo. Hay solamente un apunte que hacer. Jaime es una persona que tiene la autorización por todas las autoridades financieras y todas las autoridades gubernamentales españolas para proveer todos estos servicios. Está avanzando ya con algunos proyectos para mercado mexicano y nos da mucho gusto que vaya a estar integrado con nosotros el 2 y 3 de diciembre. Para información, registros, hay que entrar a www.centraldynamics.info. Si requieren información en relación a la conferencia de inversionistas, a estos sistemas educativos que vamos a proporcionar, hay un apartado que dice Investor Summit. Ahí pueden obtener información directamente y se van al vínculo. Y para información acerca de Jaime Castanedo, en la parte de Central Dynamics relacionada con inversiones en España, también hacemos el vínculo directo con él. Pues eso, estamos esperándoles a todos a esta reunión, que es un workshop muy interesante, muy importante, yo creo, y trascendente, que, miren, se los voy a poner así de sencillo, puede cambiar su vida para bien, y eso es lo que queremos para todos. Gracias, querido Enrique. Un gustazo, como siempre, Pedro. También un gusto para mí. Enrique Ruiz del Río, incansable al frente y además con una enorme entrega al trabajo y una profunda honestidad al frente de Central Dynamics. Hacemos un corte, regreso con más. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Sports World. Alex Reyes, listo ya para hablarnos del mundo de los deportes esta mañana. Y te saludo, querido Alex. Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Un abrazo para ti, para todo el auditorio. Mira, Pedro, en este jueves y que en las últimas jornadas ha estado tan en tema de críticas la iniciativa privada, quiero platicarte a ti y a todo el auditorio de dos proyectos que están encabezados por iniciativa privada y que sin ellos no podría tener estas instalaciones el deporte mexicano. El primero, ya sabíamos, desde hace un par de años se anunció la nueva construcción del escenario que a partir de febrero del 2022 será la nueva casa del Abierto Mexicano de Tenis, Pedro, encabezado por Grupo Mextenis, Grupo Pegaso, Alejandro Burillo, en alianza con Juan Antonio Hernández de Grupo Autofin, y que da pie al mejor evento de tenis de toda Latinoamérica, y que hoy con este nuevo escenario se ratifica pues como un evento de primer mundo. Y mira que decirlo para tema de México, la verdad es que nos llena de orgullo. Está listo prácticamente el nuevo complejo, y también ayer se anunciaron a los nuevos, o a los primeros, mejor dicho, 4 jugadores que están confirmados. Y mira nada más de lo que hablaremos y de lo que veremos de febrero del 21 al 26 de ese mes de febrero del próximo año. Daniil Medvedev, campeón del Abierto de los Estados Unidos, número 2 del mundo. Stefano Tsitsipas, el griego que vino en este año y que tuvo una gran actuación y que es top 3 del mundo. Alexander Zverev es el campeón defensor y también es top 5 del mundo. Y Matteo Berrettini, el italiano, top 10 de la ATP. Es extraordinario el trabajo que han hecho durante ya prácticamente 3 décadas el equipo que encabeza Raúl Zurutuza, quien justamente hablaba de este sentido y del enorme esfuerzo que significa tener a estos jugadores. No se sabe si viene Rafa Nadal, pero sí hay 4 top 10 a nivel mundial confirmados. Son 4 jugadores top 10. El torneo creo que sigue cumpliendo con este compromiso que tiene tanto con sus patrocinadores como con los jugadores, y con el público, de tener lo mejor que sea posible tener en Acapulco. Yo no tengo la menor duda que el torneo, cuando cierre, que será por ahí del 15 de enero, va a tener un cierre espectacular. Y si a esto le sumamos esta inauguración
de la arena GNP Seguros, creo que los ingredientes para una gran fiesta están puestos. Enhorabuena, Raúl Zurutus y todo el equipo del Grupo Pegaso, que tienen listo un extraordinario abierto de tenis en Acapulco en febrero del 2022. Y la otra noticia encabezada por la iniciativa privada es el anuncio que hizo ayer Alejandro Irarrágorri, presidente de Orlegui Sports, ya lo sabe, dueño del Santos de la Laguna desde hace casi 3 lustros, y también en los últimos tiempos de los rojinegros del Atlas. Anuncian la creación de la Academia Nueva de los Rojinegros, allí en la zona de Zapopan, con una inversión de $15 millones. Díganme si no es importante la iniciativa privada en todos los ámbitos, y en el deporte, pues sin duda alguna que es también pieza fundamental. Ayer presentaron el proyecto y se ve francamente espectacular, así es que enhorabuena a la iniciativa privada que a pesar de todo sigue invirtiendo en el deporte en México. Por otra parte, Pedro, lamentablemente en el peor momento, Julio Urías, el lanzador de Culiacán, tiene sus 2 peores salidas de mucho tiempo. Desde junio no perdía, el fin de semana tuvo una mala salida en el segundo de la serie y perdieron el juego. Ayer abrió el cuarto y desde la segunda entrada lo tundieron a palos. 3 cuadrangulares recibió Julio Urías. Eddie Reynoso, Adam Duvall, Freddie Freeman le conectaron 3 cuadrangulares en 3 entradas, más otras 2 que se añadieron en la cuarta y quinta entrada. Lamentablemente, muy mala salida. Por supuesto, pierde el partido y los Dodgers pierden. Están 3-1 y pueden pensar en una hombrada. Sí, se ve muy difícil. Los Bravos están en un gran momento. Así es que hoy el quinto de la serie y mañana descansan para regresar a Atlanta. 9-2 el marcador final. La otra paliza de los Astros de Houston, 9-1 sobre los Medias Rojas de Boston, 3-2 la serie. Hoy descansan, mañana allá en el Minute Maid, casa de los Astros, podrían confirmar la victoria en esta serie de campeonato de la Liga Americana y regresar a una serie mundial. Y para terminar, Pedro, temas de fútbol. Cristiano Ronaldo parece eterno. Ayer le da al Manchester United el gol del triunfo y de la remontada épica en el Teatro de los Sueños, 3-2 sobre el Atalanta, iban perdiendo 2-0 y tenía que aparecer CR7, que no se cansa de hacer goles en la Champions, 137 anotaciones, y bueno, pues fue lo más destacado de la jornada de este martes y miércoles, 59 goles, es la tercera mayor cifra en la historia de la Champions en una jornada de anotaciones. Dígame si no es espectacular y si pues no es la mejor competencia a nivel mundial de clubes. Triunfos del Barcelona, del Bayern Múnich, del Chelsea, el campeón, de la Juventus también. Y en la Liga MX, buenas victorias de los Pumas de la Universidad, segundo triunfo consecutivo del equipo de Andrés Lilini. Hace mucho tiempo que eso no ocurría y se meten con posibilidades de calificar. Juan Dineno consiguió el primero para el equipo de Pumas, después Marco García puso el segundo tanto que le dio la victoria, gran gol para la victoria de los Pumas, segundo triunfo y están en la pelea. Y Tigres que ha sido tan criticado con Miguel Herrera, bueno, le metió 3-0 a Pachuca y ya es tercer lugar de la Liga MX con todo y todo. Ahí está Piojo Herrera teniendo a los Tigres en muy buena posición y las Chivas ahí andan dando tumbos, sexto empate en la temporada, 0-0 en Tijuana. Y Toluca también empató a 1 con Necaxa. Así las cosas, querido Pedro, como siempre, mucha actividad. Lamentablemente no buenas noticias para Julio Urías. A ver si los Dodgers son capaces de levantarse de ese 3-1 en contra. Si no, tendremos nuevo campeón en el béisbol de las Grandes Ligas, querido Pedro. Te mando un abrazo, muy buen jueves. También para ti, un abrazo con todo mi cariño, buen jueves y buen jueves para todos ustedes también, lo extendemos con el entusiasmo de saber que hemos estado juntos en las últimas 2 horas y cuarto en esta emisión, primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, les invito para que nos sintonicen a través de centralfmequilibrio.com, de los podcasts en Apple, en
en Deezer, estamos también en Amazon, estamos en Spotify, estamos en iTunes Radio, estamos en donde podemos llegar, en Google, estamos también en nuestra aplicación, en iOS y en Android. Ahí hay que bajarla. Si la tenían de antes, por favor, sáquela y vuélvanla a bajar porque la hemos rediseñado toda. Estamos también, por supuesto, a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Les deseamos a ustedes lo mejor. Que haya paz, que haya concordia, que haya mucho entusiasmo y mucho trabajo para todos ustedes. Es lo que les deseo aquí y que haya bienestar para ustedes y sus familias, con todo nuestro amor. Gracias por estar con nosotros. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.